Esa noche, al recorrer la alambrada, vi a las prisioneras japonesas sentadas en silencio, sin dormir, como si ya hubieran aceptado algo que mis órdenes nunca mencionaban. El sistema me pedía cumplir el traslado al amanecer, llenar camiones y seguir adelante, sin preguntar qué habían entendido ellas de mañana y salida. Mientras los motores se calentaban en la penumbra, yo estaba en la cocina, pidiendo raciones calientes para mujeres que creían esperar la ejecución. Cuando entré en el recinto con el desayuno en las manos, comprendí que, por una vez, mis órdenes y su miedo no tenían por qué terminar en lo mismo. El 20 de junio de 1945, en el sur de Okinawa, la artillería pesada había dejado de disparar con la intensidad de semanas anteriores. La batalla principal se acercaba a su fin, pero la isla seguía llena de posiciones aisladas, cuevas y pequeños grupos de combatientes y civiles japoneses que aún no se habían rendido. Las colinas estaban cubiertas de cráteres, árboles desgajados y restos de fortificaciones. A lo largo de la costa, las unidades estadounidenses consolidaban líneas, limpiaban campos de minas y organizaban puntos de reunión para prisioneros. En ese escenario, la guerra se desplazaba lentamente del combate abierto a la administración de lo conquistado. Cerca de una antigua aldea arrasada por los combates, se había levantado un pequeño campo improvisado para prisioneros japoneses. No era un gran campo permanente, sino un área provisional cercada con alambre de espino, con algunas tiendas de campaña y barracones de madera ligera. Allí se reunía tanto a soldados capturados como a civiles que habían salido de cuevas y refugios subterráneos. Entre esos civiles había mujeres y niños, muchos de ellos desnutridos y traumatizados por semanas de bombardeos. Las condiciones eran precarias, pero muy distintas de los refugios subterráneos de donde habían salido. El campo estaba bajo la responsabilidad de una unidad estadounidense de servicio y policía militar. Su tarea principal no era el combate frontal, sino la custodia, organización y traslado de los prisioneros. Los guardias se turnaban en las entradas, revisaban listas y controlaban el reparto de agua y raciones básicas. El mando había dado instrucciones generales sobre el trato a los prisioneros. Seguridad estricta, pero también suministro de comida y atención médica básica. No todos los hombres destinados allí se habían preparado para este tipo de misión. Entre los suboficiales encargados de la rutina diaria del campo, se encontraba un sargento estadounidense con varios meses de campaña en el Pacífico. Había llegado a Okinawa tras servir en otras islas, donde su trabajo había sido principalmente mantener el orden en retaguardia y manejar prisioneros. Su jornada consistía, en esos días, en supervisar patrullas interiores, asegurar que las alambradas permanecieran intactas y coordinar con la cocina el reparto de raciones. No era una función espectacular ni buscaba reconocimiento. Pero el impacto de esas tareas en la vida cotidiana de los prisioneros y de sus propios hombres era significativo. La mayoría de los prisioneros del campo eran hombres. Sin embargo, en una de las zonas interiores, separada por un tramo adicional de alambre, pues se había instalado un pequeño recinto para mujeres japonesas. Procedían en su mayoría de cuevas y refugios en las colinas cercanas. Algunas eran civiles desplazadas, otras habían trabajado como enfermeras o auxiliares en puestos de socorro. Llegaron al campo en grupos, conducidas por patrullas estadounidenses y por intérpretes civiles que servían de enlace. Las mujeres llegaron al recinto en un estado de agotamiento extremo. Muchas vestían ropas raídas. Algunas llevaban todavía brazaletes o símbolos de organización sanitaria. Al entrar, se agruparon por afinidades previas, vecinas de la misma aldea, compañeras de refugio, familiares. La desconfianza hacia sus captores era visible en cada movimiento. Habían escuchado durante años mensajes que describían a los soldados estadounidenses como brutales y despiadados. El sargento observaba esa desconfianza en sus rondas diarias. Desde el exterior del pequeño recinto, veía cómo las prisioneras se apartaban cuando se acercaba una patrulla estadounidense.
Notaba que muchas evitaban recoger la comida directamente de manos de los guardias, prefiriendo que la depositaran en el suelo. Las miradas eran rápidas, fugaces, difíciles de sostener. El idioma era una barrera constante, agravada por meses de propaganda y miedo. En el campo se contaba con algunos intérpretes, muchos de ellos okinawenses, que hablaban japonés y habían decidido colaborar con las fuerzas de ocupación. También había un par de soldados estadounidenses con conocimientos limitados del idioma. Sin embargo, la cantidad de prisioneros y las tareas simultáneas hacían imposible atender a todos. Las explicaciones sobre procedimientos, horarios y normas se daban de forma fragmentaria. En ese vacío comunicativo crecían rumores y malentendidos. Con el paso de los días, el sargento comenzó a notar comportamientos inusuales en el recinto de mujeres. Al atardecer, muchas se reunían en pequeños círculos, susurrando durante largos periodos. Más de una vez, durante sus rondas nocturnas, escuchó cantos y recitación de palabras que no comprendía, pero que sonaban como oraciones. El ambiente en esa parte del campo parecía más tenso que en el resto. Aunque no había intentos de fuga ni incidentes abiertos, la inquietud era evidente. Una tarde, mientras revisaba un informe sobre el número de prisioneros y las raciones asignadas, el sargento fue informado de que al día siguiente se realizaría un traslado. Un grupo de mujeres y algunos civiles serían llevados a otro campo más grande, cercano a una zona costera donde se preparaban instalaciones más permanentes. El traslado estaba previsto al amanecer, aprovechando las horas frescas y la relativa calma. La orden incluía la preparación de camiones y la coordinación con la unidad médica. Para el mando estadounidense, se trataba de una medida administrativa. Sin embargo, la noticia, filtrada de manera incompleta al interior del recinto, tuvo otro efecto. Sin intérpretes suficientes y con un vocabulario limitado, algunos guardias transmitieron la información a las prisioneras con gestos y palabras sueltas. Se mencionó mañana, salir y camiones, sin aclarar el destino ni el propósito. En un contexto marcado por historias de ejecuciones y malos tratos, los rumores se extendieron rápido. La idea de una salida al amanecer fue interpretada por algunas como una señal inequívoca de que se preparaba algo fatal. Durante esa noche, el recinto de las prisioneras japonesas se convirtió en un espacio cargado de temor. Algunas mujeres se aferraron a sus pertenencias más pequeñas, fotografías ajadas, pequeños objetos, trozos de tela. Otras se reunieron en grupos más cerrados, inclinando la cabeza y murmurando oraciones. Hubo quienes apenas probaron la ración de la cena. La expectativa no era la de un traslado administrativo, sino la de una ejecución. El sargento, en su ronda de última hora, notó que casi ninguna de las mujeres se había recostado en los improvisados catres o en el suelo. Muchas permanecían sentadas, mirando hacia la alambrada o hacia el suelo. Había una quietud tensa, diferente a la simple fatiga. Él no hablaba japonés, pero su experiencia le decía que no era una noche normal. La idea de que hubiera un malentendido serio empezó a acompañarlo mientras volvía a su barracón. En su propio alojamiento, junto a otros suboficiales, comentó la situación. Uno de ellos, que había estado en campañas anteriores, le contó que no era extraño que los civiles japoneses temieran terriblemente la captura. Relató casos de suicidios en acantilados y cuevas, motivados por el miedo a supuestos horrores a manos de los estadounidenses. Otro mencionó que, en relatos captados por intérpretes, se hablaba de ejecuciones seguras para mujeres capturadas. El sargento comprendió que, si las prisioneras habían entendido la orden de traslado como una sentencia, esa noche debía de ser para ellas un momento de espera angustiosa. La estructura formal del campo no contemplaba una respuesta específica a ese tipo de malentendidos. Las órdenes eran continuar con la rutina, preparar los camiones y realizar el traslado con la disciplina habitual. No había prevista una sesión explicativa detallada, entre otras cosas porque no había intérpretes disponibles en número suficiente. La prioridad del mando era evitar incidentes durante el movimiento de prisioneros y no retrasar el calendario de reorganización.
Las cuestiones de percepción y miedo entre los prisioneros quedaban, en gran medida, relegadas a un plano secundario. Para el sargento, sin embargo, el problema no era teórico. Él había visto los rostros de las prisioneras a través del alambre esa noche. Había percibido en sus gestos algo más que cansancio. Sabía que, en cuestión de horas, las vería de nuevo alinearse para subir a los camiones. La idea de que ellas interpretaran ese movimiento como una marcha hacia la muerte le resultaba difícil de ignorar. Durante la noche, el sargento apenas durmió. No tenía autoridad para modificar el plan de traslado, ni para cancelar órdenes. Tampoco podía inventar intérpretes donde no los había, pero disponía de un margen limitado para actuar en detalles concretos. En la práctica, eso se traducía en la organización de los guardias, en la forma de tratar a los prisioneros durante el proceso y en los pequeños gestos que no contradecían ninguna orden directa. Antes del amanecer, se presentó en la zona de cocina del campo. Allí, los cocineros militares comenzaban a preparar las raciones del día. El menú era simple: café o sustitutos, pan, algún tipo de cereal o arroz. Y, cuando era posible, huevos o carne en cantidades limitadas. Para los soldados, ese desayuno era parte de la rutina. Para los prisioneros, se distribuían raciones separadas, más escuetas, pero suficientes para mantener un mínimo de sustento. El sargento habló con el suboficial encargado de la cocina. Explicó que el grupo de prisioneras que iba a ser trasladado debía estar en pie muy temprano y que, según su juicio, sería útil que recibieran algo caliente antes de subir a los camiones. No formuló su petición en términos de gesto simbólico, sino como una medida práctica para facilitar el movimiento. El responsable de cocina, acostumbrado a solicitudes de última hora, aceptó preparar un lote separado de raciones matutinas para ese grupo. El esfuerzo adicional no era desmesurado, pero requería organización. Mientras el cielo empezaba a clarear, el campo se despertó. Los guardias tomaron posiciones en las entradas. Los motores de algunos camiones comenzaron a rugir en la distancia. El olor a café y comida caliente se mezclaba con el de tierra húmeda y telas húmedas. En el recinto de las prisioneras, las mujeres se colocaron juntas, muchas aún con la mirada fija en el horizonte donde se anunciaba el amanecer. Cuando el sargento se acercó con un pequeño grupo de soldados y un carro con termos y contenedores de comida, el ambiente en el interior del recinto se tensó aún más. Desde el punto de vista de las prisioneras, aquel movimiento temprano podía confirmar sus peores temores. Veían acercarse a los hombres que hasta entonces habían representado la fuerza que controlaba su destino. La idea de un último acto, antes de una supuesta ejecución, encajaba con las historias que habían escuchado. El silencio se hizo más pesado. Los guardias abrieron el acceso secundario del pequeño recinto. El sargento ordenó que se mantuvieran las armas visibles, pero sin gestos bruscos. Había decidido entrar él mismo en el área interior, acompañado solo por un par de hombres. A pesar de no dominar el idioma, pensaba que la presencia de alguien que mostrara calma podía marcar una diferencia. Llevaba en las manos un recipiente de comida caliente. Al traspasar el alambre, notó que muchas de las mujeres evitaban mirarlo directamente. Algunas apretaban entre sus manos pequeños objetos. Otras se mantenían de pie, juntas, casi sin movimiento. El sargento avanzó unos pasos, dejó el recipiente en el suelo, a la vista de todas. Luego hizo una señal hacia el carro donde había más comida y bebidas calientes. Con las pocas palabras que conocía, intentó transmitir el mensaje esencial. Pronunció lentamente términos japoneses aprendidos de intérpretes y manuales. Tabemono, para comida; asa, para mañana, acompañando las palabras con gestos claros hacia el sol que empezaba a asomar y hacia los recipientes. Sus frases eran torpes, pero combinaban con la evidencia visual de lo que estaba ocurriendo. No había pelotones formados, ni armas apuntando hacia ellas. Había, en cambio, soldados estadounidenses que se afanaban en colocar recipientes de comida sobre mantas extendidas en el suelo. Al principio, casi nadie se movió. El sargento insistió:
señalando a una de las mujeres de más edad, que parecía ejercer cierta autoridad sobre las demás. Con un gesto respetuoso, le indicó que se acercara. La mujer dudó, miró a sus compañeras y dio unos pasos cortos hacia el recipiente más cercano. El olor a caldo y arroz se hizo más evidente. Cuando ella tomó una pequeña porción, el gesto quebró parte de la inmovilidad del grupo. Poco a poco, otras mujeres se acercaron. Algunas aún mirando a los guardias con recelo, el sargento se retiró unos pasos, evitando colocarse justo encima de ellas para no transmitir una sensación de vigilancia inmediata. Sus hombres siguieron su ejemplo. El reparto de comida se realizó de forma lenta, pero sin incidentes. Para las prisioneras, aquel desayuno al amanecer no borraba de golpe el miedo acumulado, pero era en sí mismo una contradicción frente a la idea de una ejecución inminente. La combinación de comida caliente y ausencia de violencia visible introducía una duda. Si se trataba de prepararlas para la muerte, la escena no se parecía en nada a las descripciones que habían escuchado. Esa grieta en la certeza del horror absoluto fue el primer efecto concreto de la iniciativa. Tras el desayuno, el proceso de traslado se puso en marcha. Las mujeres fueron organizadas en pequeños grupos, escoltados hacia los camiones. Los guardias mantuvieron una distancia calculada, sin empujones ni voces innecesarias. El sargento, desde un costado, vigilaba que el embarque se realizara con orden. Tomó nota mental de la ausencia de gestos desesperados o intentos de resistencia. Los vehículos abandonaron el pequeño campo en dirección a la nueva ubicación costera. En ellos viajaban las mismas mujeres que, horas antes, habían permanecido en vela convencidas de que iban a morir al amanecer. Ahora se enfrentaban a otra incertidumbre, pero con una experiencia reciente que contradecía las historias más terribles. No sabían qué encontrarían en el nuevo campo, pero habían desayunado antes de partir. Y los hombres que las custodiaban no habían ejecutado a nadie. En el campo original, el sargento regresó a su rutina, rellenó informes, anotó el número de prisioneros trasladados y revisó las alambradas. Su iniciativa de ofrecer desayuno no quedó recogida en ningún parte oficial como algo destacable. Para el sistema militar, el éxito de la operación se medía en términos de orden, ausencia de fugas y cumplimiento del calendario. Las sutilezas de percepción y confianza no entraban en las estadísticas. Sin embargo, a nivel humano, el efecto de aquella mañana se dejó sentir en pequeños detalles. Los intérpretes que coincidieron con el grupo de prisioneras en el nuevo campo recogieron, en conversaciones informales, comentarios sobre la sorpresa que habían experimentado. Algunas contaron que se habían pasado la noche convencidas de que iban a morir y que lo que llegó fue comida caliente. Esas impresiones fueron transmitidas a otras personas, en otros recintos y aldeas. Poco a poco, la imagen de los estadounidenses se matizaba en ciertos círculos. No se trataba de una transformación profunda, ni de un cambio repentino de percepciones. En el conjunto de Okinawa, el sufrimiento civil siguió siendo enorme. Hubo muchos otros episodios de violencia, incomprensión y destrucción. Pero en aquel caso concreto, en la mañana de ese traslado, la alineación de prisioneras no terminó en un paredón imaginado, sino en la parte trasera de camiones que las llevaban a otra instalación. Y antes de subir a ellos, recibieron el gesto inesperado de un desayuno. Con el tiempo, el sargento fue destinado a otras tareas y finalmente regresó a su país. Su experiencia en Okinawa se integró en un conjunto más amplio de recuerdos de servicio, bombardeos lejanos, días de aburrimiento, momentos de tensión, compañeros perdidos, guardias bajo la lluvia. La mañana en que decidió coordinar el desayuno para las prisioneras pudo haber quedado, para él, como un detalle menor entre muchos. No generó informes elogiosos ni menciones formales. Formó parte de las pequeñas decisiones cotidianas que rara vez obtienen atención fuera del círculo inmediato. Para algunas de las mujeres que vivieron esa noche y esa mañana, en cambio, el recuerdo se mantuvo más nítido. Años más tarde, al reconstruir su experiencia de la ocupación y de la inmediata posguerra,
Algunas mencionaron el contraste entre el miedo extremo de la noche y la escena de soldados extranjeros acercándose con comida. No idealizaron lo que había ocurrido. Sabían que seguían siendo prisioneras en territorio ocupado. Pero el hecho de que el amanecer no hubiera traído la muerte, sino algo tan cotidiano como un desayuno, marcó una ruptura con las imágenes que habían tenido antes de ser capturadas. Ese contraste acompañó su memoria de aquellos meses difíciles. En la historia general de la campaña de Okinawa, apenas hay espacio para gestos como el de esa mañana. Los relatos suelen centrarse en las grandes decisiones estratégicas, las cifras de bajas, las estructuras de mando. En esa escala, un pequeño campo provisional y una docena de prisioneras trasladadas no aparecen. Sin embargo, la vida diaria en una guerra se compone de miles de escenas de esa escala, y en ellas las percepciones sobre el enemigo, el miedo y la humanidad se juegan en acciones concretas. La escena de las prisioneras japonesas que aguardaban, en su interpretación, una ejecución al amanecer, y que recibieron en cambio un desayuno de manos de soldados estadounidenses, no alteró el curso general de las operaciones, no modificó planes ni mapas, pero sí representa un ejemplo de cómo, en medio de una campaña dura y devastadora, la manera de aplicar órdenes aparentemente rutinarias podía generar resultados muy distintos a los que el miedo anticipaba. Una combinación de malentendido, rutina militar y decisión individual produjo, en ese pequeño rincón de Okinawa, un amanecer diferente al que muchas esperaban.